Daniela, ¿y te dieron costos del nuevo afiche? ¿Cómo, perdón? ¿Me dijiste para hacer un nuevo afiche? Claro, les hemos preparado, les voy adelantando que les hemos preparado una cosita también para que puedan hacer repelentes en casa. Son pequeños recetarios que se les vamos a entregar en los próximos días, donde tienen muchas recetas para ver cómo pueden combatir las plagas en el huerto. Hoy vamos a ver cómo los podemos identificar y ahí van a poder hacer sus propios repelentes caseros. Falta entregarles también el Bacillus thuringiensis, que viene en esa presentación. Es como una botellita con un polvo, y ese polvo hay que diluirlo en agua y aplicarlo así con uno de esos dispersores que tienen, ¿no? Ahí les vamos a ir compartiendo y estamos viendo también si les podemos dar como un pequeño manualito, ¿no? Como un pequeño brochure que resuma un poco todo lo que hemos hecho, ¿no? A ver, hay alguien, la señora Katy, que tiene problemas para entrar. Así que mi audio está apagado. ¿Alguien que comentó en el grupo en WhatsApp? Sí, sí. Señora Katy. ¿Quién señora? ¿Será la señora que dice Eva Carrera? No, dice Porque ella... Katy Cortés. Sí, porque ella veo... Que no ha conectado el audio, ¿no? Sí. Sí. Pero la señora Cortés... La señora Hipólita también está que quiere entrar, pero no puede entrar, está apagado su audio, dice. Hipólita. Vamos a enviar de nuevo el link, a ver. Ahí está. Normalmente cuando uno entra, ¿no? Hay como ahí hay una pregunta que te hacen para que te conectes con el audio del celular o de la laptop, ¿no? Sí. 8. A las 6:15 empezamos, creo. Y ahí vemos si... Ahí están entrando. Caterina y Erlinda. Es de Manuel Seón. Caterina y Erlinda. Y podríamos ver si es que no se están conectando todos y de repente después podría mandar un audio explicando algunas cositas al grupo, ¿no? Para que igual todos puedan entender, porque es importante la sesión de hoy que tenemos, ¿no? Justamente lo más importante en realidad, el mantenimiento del huerto, que no es nada fácil. No es tan difícil tampoco, pero... Benjamín, dice Benjamín. A ver, ¿quién es su nombre de la señora Benjamín? Buenas tardes, es mi nieto, Julio Zapata. Vaya, ya señora. Ya, Gracias. Ale L23, a ver de quién es. En dos minutos vamos empezando. Quienes se están conectando y todavía no les hemos tomado lista, podrían también poner su nombre completo en el chat. Podría ser otra forma. ¿Sí? Bien. Te cuento que el 25 estamos planteando la visita para la zona. Perfecto.
¿Tienes fecha para el taller con Palmiro? Eso todavía, pero me dijo, a ver, la próxima semana creo que va a ser la visita también de las composteras, ¿cierto? Ya la semana Bacán, sí, pasada sí. han hecho los talleres con Renzo, ¿no? Para instalar las áreas de compostaje. Entonces ya la próxima semana también va a haber una visita para ver cómo les va con el tema del compost, ¿no? Y ahí probablemente la otra semana, la última semana de noviembre, vamos a tener el taller de cocina. Ahí nos falta determinar la fecha. Muy bien, ya somos varios. Creo que ya podemos Sí, ya ir somos más de 10. empezando. Sí. Vamos empezando poco a poco. Bueno, primero, muchas gracias por conectarse a pesar de todo lo que estamos pasando, además del partido, ¿no? La situación en el país no está fácil y les agradezco un montón que se estén tomando también el tiempo para ir avanzando, y creo que el huerto, déjenme decirles, el huerto también es algo político, porque con el huerto nos estamos independizando, ¿no? Estamos creando nuestro propio sistema alimenticio, estamos produciendo nuestros propios alimentos, y eso también es un acto político al final, ¿no? Les dejo ahí como una pequeña reflexión, y vamos empezando con la pregunta en cómo les va a las plantitas que hemos sembrado. ¿Se acuerdan que le hemos sembrado todos juntos en nuestro segundo taller? Así están mis lechuguitas. A ver cómo están las lechugas de ustedes. Hemos tenido exactamente los mismos materiales, ¿ah? Ahí están ya saben, 4 hojitas, la quinta está saliendo, así que ya lo podríamos trasplantar, ¿no? Espero que los hayan podido cuidar bien. Si no, no debe haber problema porque tienen más semillas, ¿no? Pueden volver a hacer ese ejercicio en cualquier momento. A ver, si alguien quiere compartir cómo les está yendo con las plantitas, con lo que hemos sembrado, con lo que hemos trasplantado, con las hierbitas aromáticas, este es el momento. Siéntanse libres de compartir. Bueno, al final igual vamos a tener un momento donde pueden hacer sus preguntas, sus dudas, ¿no? O compartir cómo les ha ido con las plantas. Así que, bien, vamos empezando con la presentación de hoy. A ver. Ahí está. A ver, ¿me confirman si se ve? ¿Sí? ¿Lo ven bien? ¿Sí? Sí se ve, yo lo veo perfectamente. Perfecto. Sí, se ve. Muy bien. Hoy, como les adelanté, vamos a hablar de las tareas de mantenimiento del huerto. Es bastante, ya nos hemos dado cuenta que hay bastante por saber cuando queremos empezar nuestro huerto, ¿no? Desde la planificación, cómo podemos sembrar, trasplantar, propagar nuestras plantas, ¿no? Es decir, multiplicar nuestras plantas también. Y, por supuesto, las tareas de mantenimiento también son importantísimas. Y entre ellos está el abonamiento, está el riego, está la detección, identificación y combate de plagas, ¿sí? Y vamos a primero hacer un pequeño repaso también. Voy a ver si alguien tiene los micrófonos abiertos. Ay, por fin logré entrar. Ay, muy bien, ahí está. Justo estaba recién empezando. Así Ay, que qué bien. He sufrido para entrar esta vez, ¿ah? Sí, no se Buenas preocupen. tardes. Bueno, qué Gracias. bueno que estén acá todos. Y vamos a hacer primero un pequeño repaso. ¿Ya? La primera pregunta es, Bien. ¿qué era el sustrato? De eso hemos hablado en la primera sesión. ¿Qué era el sustrato y cómo podemos saber cuándo es uno de calidad, cuándo es uno bueno, cuándo es un sustrato que nos va a servir en la huerta? ¿Qué necesitaba? ¿Quién se acuerda? ¿Quién se acuerda de qué era el sustrato?
Sustrato. A ver. Ah, qué bueno que estemos haciendo el repaso. El sustrato es algo que solamente lo tenemos en la agricultura urbana, cuando tenemos macetas, contenedores, ¿no? ¿Quién se acuerda? Les voy a dar otro tip, ¿ya? El compost puede ser parte del sustrato. ¿Qué era el sustrato? ¿Nadie? ¿Nadie? A ver, bueno, qué bien que estemos haciendo ese pequeño repaso. El sustrato era la tierra que usamos en la agricultura urbana, que no necesariamente tiene que ser tierra, o sea, no la tierra que conocemos de la chacra, del jardín, ¿no? Sino el sustrato es como una mezcla de diferentes componentes, como lo puede ser el compost, el musgo, la arena, ¿no? Todo eso lo podemos mezclar y podemos tener un sustrato que no necesariamente contiene tierra. Por eso no le decimos tierra, sino sustrato, ¿ya? Eso era un pequeño repaso. ¿Y qué tiene que tener? ¿Qué características debe tener un buen sustrato? Lo siguiente. Primero, la sujeción, es decir, que debe poder sujetar una planta, ¿no? Si lo sembramos, imagínense, solamente en acerrín, el acerrín no va a poder sujetar bien la planta, ¿no? Por supuesto, también necesitamos un sustrato oxigenado, un sustrato con bastante aire, ¿no? ¿Se acuerdan lo que les decía de la tierra preparada que uno puede comprar en los viveros, en el mercado? Esa tierra tiene mucha arcilla, ¿no? Entonces ahí no hay oxígeno, se compacta mucho y cuando se compacta no hay oxígeno, no respira y las plantas se mueren asfixiadas por falta de oxígeno, ¿ya? Por eso nuestro sustrato debe tener todos esos componentes, esas características, ¿no? La otra es retención de agua. Imagínense que si quisiéramos sembrar solamente en arena y regamos, ¿qué va a pasar? El agua se va nomás, ¿no? No va a retener la humedad, no va a retener el agua que la planta necesita. Entonces también debe poder retener. Y lo más importante, si queremos, sobre todo si queremos sembrar hortalizas que nos dan frutos grandes, necesitan bastantes nutrientes. Y esos nutrientes, ¿dónde los encontramos? ¿Dónde los encontramos? En el compost o el humus, ¿no? Eso es una receta que también la tienen en sus afiches, ¿no? Que también lo hemos conversado en la primera sesión. Eso es solamente una sola receta. Les voy a dar 2 recetas ahora, ¿ya? Una es la que le ven acá. Es una medida de arena, una medida de tierra preparada, 2 medidas de compost o humus, o lo pueden mezclar las 2 también, y una medida de musgo. Si es que no encuentran arena o no tienen, no hay ningún problema, podrían también tener una medida de musgo, una medida de humus y una medida de tierra preparada. Ahí está Guadalupe, bienvenida. Perfecto. Esas son 2 recetas de sustratos que pueden tener. Si es que compran esa tierra preparada del mercado o tierra de chacra y quieren sembrar en contenedores, siempre es importante agregarle esto, ya un poco de musgo, un poco de humus o compost, porque ahí están todos los nutrientes que necesita la planta. Vamos a hacer ese pequeño repaso también de qué se alimentaban las plantas, ¿ya? Porque se acuerdan que les dije que las plantas son seres vivos como nosotros y necesitan respirar, necesitan tomar agua y necesitan alimentarse también. ¿De qué se alimentan? De nutrientes, de pequeños de minerales, ¿no? De nutrientes que no lo vemos, pero que lo encontramos en la tierra y en los abonos ecológicos, ¿no? Y hay algunos nutrientes que son los más importantes que necesita la planta para poder desarrollarse bien, y son estos: es el nitrógeno, el fósforo, potasio y calcio. Nitrógeno es algo que podemos obtener de algunas plantas, ¿no? No sé si se acuerdan que les contaba que las menestras
como los garbanzos, las lentejas, el tarwi, los payares, ¿no? Que todas esas plantas lo que hacen es fijar nitrógeno en el suelo. Es decir, es una de las pocas plantas, si no la única, que devuelven nutrientes a la tierra, ¿no? Entonces ahí, al sembrar alfalfa, al sembrar lentejas, podemos enriquecer nuestros suelos o nuestro sustrato en el contenedor, ¿no? Después hay otros nutrientes, como el fósforo, por ejemplo, que lo encontramos en la ceniza vegetal. Es decir, si hacen una parrillada y tienen ahí un poco, o cocinan con leña de repente algunos, ahí tienen un montón de ceniza. Esa ceniza la pueden o mezclar con el sustrato, con esa tierrita que metemos a los contenedores, o también lo pueden meter al compost, para enriquecer el compost con fósforo. Después tenemos el potasio, que lo encontramos en la cáscara de plátano. Ahí les voy a compartir algunas recetas sobre cómo podemos hacer fertilizantes a base de plátano, ¿sí? Y el calcio, que lo encontramos en las cáscaras de huevo. Si es que queremos usar las cáscaras de huevo como un abono, yo les recomiendo que no solamente pongan la cáscara encima de la maceta, sino que lo muelan, que la hagan así como harina. Y ahí recién lo esparcen encima de las plantas. Las cáscaras de huevo también, ya sabemos, lo podemos echar al compost y así podemos enriquecer nuestro compost o humus también con calcio, ¿no? Y así vemos que el compost o el humus que aprendimos a hacer la semana pasada, lo tiene todo. Es el mejor abono ecológico que podemos hacer. Bien, y ahora vamos a la parte más importante. ¿Qué podemos hacer en casa? ¿Qué tipo de abonos podemos preparar fácilmente? Ya los primeros ya los conocen, ya. El compost, ¿no? Que es un abono ecológico, que es un producto final del reciclaje, digamos, ¿no? De nuestros residuos orgánicos, que ya todos los están haciendo en casa, lo están haciendo en sus comedores, ¿no? Y de verdad es un súper abono. Igual que el humus, que es como el compostaje, pero con lombrices, ¿no? Y la lombriz lo que hace es digerir esa materia orgánica y lo que sale de la lombriz es este súper abono que también nos sirve un montón para la agricultura urbana. Bueno, esos dos ya los conocían, pero ahora les voy a compartir algunas recetas nuevas, pero no sin antes recordarnos ese ciclo, ¿no? Por eso estamos haciendo compost, por eso estamos haciendo el humus en casa. Nuestros residuos orgánicos pasan por ese proceso del compostaje que nos ayudan a fertilizar la tierra o el sustrato que tenemos en nuestros contenedores y nos ayuda a crear nuestro biohuerto, que otra vez nos da alimentos que también tienen cáscaras y que también generan residuos orgánicos, ¿no? Y así vemos que es un ciclo, es como yo le llamo el ciclo de la vida, ¿no? Eso es importante, porque todo eso, lo que vemos ahí en esa imagen, también todos nuestros residuos orgánicos, ya sabemos, tienen nutrientes que nos pueden servir. Pero no solamente podemos hacer compost o humus en casa, sino hay un montón de abonos, otros tipos de abonos que nos pueden servir. En la agricultura urbana se usan bastante abonos líquidos. Como tenemos contenedores, como tenemos macetas o esas cajitas, ¿no? Que se les han entregado, nos sirven un montón abonos líquidos con los que podemos regar, ¿no? Es como, siempre digo que es como un suero para las plantas. Regamos con eso y la planta, esos nutrientes, ese agua con nutrientes se va de frente a la raíz y la planta lo puede aprovechar. Ahí están las primeras dos recetas, ¿ya? Primero, el té de compost. Necesitamos el compost o el humus como base, ¿no? Y vamos remojando ese compost o humus en un bidón de agua. Pueden usar uno de estos tipos de bidones, ¿no? Estos bidones de agua de 7 litros que les puede servir. Y yo les recomiendo que usen o una tela o una media vieja, puede ser también una de esas medias de nylon, ¿no? Que usamos las mujeres de repente de vez en cuando,
Y ahí pueden meter el compost o el humus, cerrarlo bien y lo ponemos en un balde grande o en un bidón de agua y hay que removerlo, eso es importante, hay que removerlo mínimo una vez al día y después de un par de días está listo para aplicarlo. ¿Quieres que te vea? ¿Eh? Le he apagado el video. O sea, así, ¿quieres que te vea? No. Buenas noches. Buenas noches. Señorita, buenas Bienvenidas. noches. Estamos justo compartiendo algunas recetas para abonos líquidos, ¿sí? El primero es té de compost. Ya saben, pueden poner una media en un bidón, en un balde, y después riegan con esa agua, ¿no? Ahí lo que pasa es que el compost suelta todos sus nutrientes y nos sirve como agüita para regar, pero una agüita enriquecida con nutrientes, ¿no? Después tenemos agua de verduras. Cuando ustedes cocinan y han hervido, supongamos, betarraga, esa agua de la betarraga, si no le han puesto sal, también la pueden usar para regar, ¿no? Ahora, hay un consejo, que es que no hay que usarlo en cultivos de la misma hortaliza, de la misma verdura que hemos servido. Es decir, si yo tengo mi agua de betarraga, puedo regar todo mi huerto menos la betarraga, ¿ya? No les gusta cuando los regamos con el agua del mismo fruto. ¿Sí? Muy bien. Eso es otra cosa que creo que a veces botamos de repente el agua de las verduras sin pensarlo, ¿no? Lo que sí es importante que no tenga sal. Ahora, hay otro abono líquido que está hecho a base de pozo de café, ¿no? Podemos dejar el café durante un día en 1 litro de agua, reposando, y ahí usamos esa solución también para regar. El pozo del café, yo no recomiendo mucho ponerlo de frente a la maceta. ¿Por qué? Porque nosotros si tomamos café todos los días y tenemos ese pozo de café, vamos echando siempre a la misma planta, lo que vamos a hacer es cerrar y sellar la superficie. No sé a quién le ha pasado de repente si lo han hecho, parece que se crea como una capita de café y se endurece y no deja pasar el agua. Y como es muy ácido el café también, pueden hasta crecer hongos, ¿sí? Entonces yo siempre recomiendo o echarlo al compost o dejarlo reposando, diluirlo un poco y usarlo para regar. Lo mismo con la cáscara de huevo. La cáscara de huevo es muy dura, es muy difícil aprovecharlo para la planta. Entonces, lo que podemos hacer es o usar ese tip que les di antes, ¿no? Que podemos moler la cáscara y aplicarlo encima. También podemos echarla de compost para enriquecer nuestro compost con calcio o también podemos dejarla remojar y regar con el agua después. Muy bien. Aquí un pequeño resumen de otros, o en qué momento usamos qué tipo de abono, ¿ya? El té de compost o biol, que es otro abono líquido, es un súper abono que nos ayuda a fertilizar en cualquier momento del crecimiento de la planta, ¿sí? Hay otros abonos, como el té de plátano, que tienen mucho potasio que nos sirve para la época de floración. Es decir, cuando ven que su tomatito, su ají, está justo botando flores y desarrollando flores o justo empezando a desarrollar frutos, ahí podemos meterle el té de plátano. Ahorita les enseño cómo hacerlo. Y también hay otros tipos de abonos que nos ayudan a enraizar, por ejemplo, después del trasplante. El agua de arroz, por ejemplo, es un enraizante natural. Otro, si es que están haciendo los esquejes, ¿no? ¿Se acuerdan que cuando cortamos una rama a una planta aromática, tenemos que esperar hasta que desarrolle raíces y una vez que tenga raíces, podemos también poner las puntas en canela en polvo. La canela también es un enraizante natural y al trasplantarla va a enraizar más rápido. Bien,
fertilizantes a base de plátano. Según yo, uno de los fertilizantes más fáciles de hacer y que sí funcionan, como les digo, sobre todo en la época de floración. ¿Qué podemos hacer con el plátano? Ya sabemos que podemos compostar la cáscara de plátano, pero también si es que tienen jardín o si tienen contenedores muy grandes, también pueden enterrarlos. ¿Sí? Me avisa. Pero eso solo, Bien. sí, eso solo lo recomiendo cuando tienen una maceta muy grande o cuando tienen jardín. Y sirve especialmente para plantas que dan fruto como frutos grandes, ¿no? Como tomates, zapallo, pimientos, ajíes, pepinos, ¿no? Todo lo que da un fruto grande necesita bastante potasio. ¿Sí? Bien. Listo. Ahora, también podemos hacer té de plátano. Les comparto 2 recetas distintas para hacer té de plátano. Uno es un té frío, para así decirlo, ¿ya? Donde dejamos remojar las cáscaras de mínimo 3 plátanos, pueden ser 4, 5, 6, no importa, en 1 litro de agua, más o menos, y lo dejamos durante toda la noche. Lo dejamos reposar 24 horas o mínimo una noche, ¿no? De ahí lo podemos colar, diluir en uno de esos bidones grandes también de 7 litros y regamos con eso. Si es que no queremos esperar 24 horas, también podemos hacer un té de plátano literal, ¿no? Es decir, hervir las cáscaras de plátano en 1 litro durante mínimo 15 minutos y ahí lo dejamos enfriar, lo diluimos y lo usamos también para regar, ¿sí? Esos son fertilizantes muy fáciles de hacer y como les digo, en mi huerto lo he comprobado, funciona muy bien. Ya saben, sobre todo en la época de floración. Ahora, otro tema importante es el riego. Ya me lo han preguntado antes. Y vamos a compartir ahora unos tips para el riego, ¿ya? No hay una receta mágica, porque cada uno tiene sus plantas en un espacio distinto, con más o menos sol, plantas distintas, ¿no? Entonces, el primer tip es conocer nuestras plantas, es decir, saber cuáles son las plantas más bebedoras y cuáles son las plantas que de repente también pueden crecer en un ambiente un poco más seco, ¿no? Una regla general es que todo lo que da fruto grande, ya saben, tomates, ajíes, zapallos, pepinos, todo lo que da frutos necesita bastante agua y necesita un riego constante. Es decir, que nunca se debe secar la tierra, ¿sí? Hay otros que son, por ejemplo, hortalizas de hoja, ¿no? Ya saben, lechuga, espinaca, que no necesitan tanta agua, que son mucho más pequeños también. Y también hay unas plantas aromáticas como el romero, el orégano o el tomillo, por ejemplo, que son del área mediterránea, ¿no? De una región que es mucho más seca y que no requieren de mucha agua, ¿no? Entonces, primero es conocer nuestras plantas. Después, es importante regar poco a poco. Si tienen un tomate, por ejemplo, un tomate necesita un riego más o menos constante, ¿no? Si lo riegan con un bidón de 7 litros de agua y ahí se olvidan de 2 semanas, eso no, ¿ya? Hay que tener un riego poco a poco, o sea, pequeñas cantidades, pero constante. En verano, por ejemplo, cuando tenemos mucho más sol y mucho calor, vamos a regar casi todos los días. Y si se dan cuenta que no es suficiente, para tomates, por ejemplo, que necesita bastante agua, igual aguaimantos, frutales, ¿no? O cualquier fruto grande, hay que de repente incluso darle un poquito de agua en la mañana y un poquito en la noche. Bien, ahí eso nos lleva al tip número 3. No hay que dejar que se seque, ¿sí? No hay que sobreregar. En realidad, el exceso del agua es uno de los errores más constantes. O sea, más las plantas mueren por exceso de agua, por ahogarlas, básicamente, que por falta.
Igual es importante no dejarlo secar, ¿no? Hay algunos cultivos que son muy sensibles, por así decirlo, como el tomate, que si ahí le damos, si lo dejamos secar o tenemos un riego muy irregular, eso se nota en los frutos. No sé quién ha tenido tomates de repente, en algún momento, hay algunas manchas marrones que se desarrollan en el fruto que son por un riego irregular, ¿sí? Así que eso es importante, no hay que dejar que se seque. Y de hecho eso es uno de mis tips, o el tip, digamos, respecto al riego es con un palito o con la mano tocar el sustrato, tocar la tierra a ver si está seca o húmeda. Si está húmeda no hay que regar y si se está secando hay que regar, ¿no? En verano también nos ayuda otra técnica que es la técnica del acolchado, es decir, que le vamos a poner una capa de materiales secos encima. Pueden ser hojas secas, puede ser paja, puede ser musgo, hay otros tipos hay corteza de pino, se usa en algunos casos, pero si tienen un pequeño jardín y tienen un poco de grasa, un poco de paja o musgo, le pueden poner una capita encima para mantener la humedad en el suelo, ¿no? Para tener que regar menos. Muy bien. Otro error que a veces se está cometiendo es el de mojar las hojas. He visto mucha gente que riega su jardín, que riega las hojas y no el suelo. Pero la planta no aprovecha el agua por las hojas, sino solamente por la raíz. ¿Y qué pasa si mojamos toda la planta, si mojamos todas las hojas constantemente? Se crean hongos. Se desarrolla un hongo bien feo que ahorita lo vamos a ver también en fotos, que es difícil de combatir y que debilita la planta, ¿no? Entonces, mi recomendación siempre es regar alrededor de la planta, pero nunca mojar las hojas. O al menos tratar de no mojarlas, ¿no? El otro es el momento del riego. Y ahí en realidad hay dos posibilidades. Pueden regar o en la mañana o en la tarde-noche. Ahora, en verano, por ejemplo, yo recomiendo más regar muy tempranito en la mañana para que a la planta le alcance el agua durante todo el día. Y ahí en la noche, como no hace tanto frío, la planta no va a sufrir, no hace tanto calor, la planta no va a perder tanto líquido, no va a sufrir tanto, y en la madrugada del día siguiente podemos regar de nuevo, ¿no? Eso es mi tip. También si estamos sembrando en jardineras, en esos cajones de cultivo, por ejemplo, también podemos agrupar las plantas por necesidades, ¿ya? Por ejemplo, si tengo mis aromáticas que son, como les digo, de Mediterráneo, como romero y orégano, ya sé que esas dos plantas no necesitan mucha agua. Entonces, si siembro un romero al costado de un tomate, el tomate necesita mucha agua y el romero poco. Va a ser difícil si los tengo en el mismo contenedor, ¿no? Entonces ahí la recomendación es agrupar plantas que no solamente que se llevan bien, ya sabemos que eso también es importante, ¿no? Las asociaciones de cultivo, pero sí que también tienen requerimientos de riego más o menos parecidos. Puedes sembrar una albahaca al costado del tomate o una lechuga, no hay ningún problema. Pero una cebolla, un romero, por ejemplo, que necesitan menos agua, los podría agrupar en otra maceta, por ejemplo, ¿no? Y otro tip importante es, ya lo hemos visto, lo importante que es un buen sustrato, una buena mezcla de tierras o diferentes componentes en nuestra maceta, ¿no? Para que también se drene bien el agua y no se acumule, ¿no? Por eso también les decía que es importante siempre si usamos plástico, por ejemplo, si usamos macetas, incluso nuestros contenedores, ¿no? Que los hemos puesto, el Tarflex, que era esa telita, hay que ponerle huecos de drenaje. Eso también es importante. Muy bien. Esos son los tips de riego. No sé si tienen preguntas hasta aquí. Si no, las dejamos para después. Bien, creo que está claro, ¿no? Conocer nuestras plantas, regar poco a poco,
no dejar que se seque, o que se sequen por mucho tiempo, ¿no? En verano es normal que después de un día largo esté seco, ¿no? Pero no, hay que procurar de no dejarlo secar por mucho tiempo. El alcochado que nos puede servir, ¿no? Ya sabemos, hojas secas, mulch, musgo. No mojar las hojas, regar en la mañana o en la tarde-noche, agrupar por necesidades y tener un buen sustrato y huecos de drenaje. Ahora, esa es la parte más importante del cuidado del huerto. Les cuento que no hay huerto al que no lleguen las plagas. Las plagas van a llegar. De repente algunos incluso ya han podido encontrar alguna plaga en sus plantas. ¿Cómo podemos detectarlas? Regla número 1 es, estén atentas y atentos. Observen el huerto, patrullen el huerto. Es como un patrullaje de verdad. Hay que levantarse y patrullar el huerto. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a levantar las plantas, las hojas de las plantas, para ver si hay alguna plaga, si es que hay algunas plagas que son muy obvias, ¿no? Como vemos, por ejemplo, la hoja que tiene orugas. Lo vamos a ver porque va a tener huecos, ¿no? Hay otras, como los pulgones, que se esconden bajo de la hoja, que no son tan visibles, ¿no? Y hay otras plantas como, otras plagas como las orugas, los gusanos, que de repente recién lo vamos a ver si ya tiene huecos la hoja. Pero si es que detectamos los huevitos de la polilla o de la mariposa antes que salga la oruga, podemos también combatirla más fácilmente, ¿no? Pero lo más importante es siempre observar, ¿sí? Siempre levantar las plantas, estar pendiente del huerto, no olvidarse, ¿no? El oidio, por ejemplo, es una enfermedad, es un hongo que también ataca bastante en Lima. Ahorita les voy a compartir cómo lo podemos combatir. Y si nos damos cuenta temprano que hay alguna plaga, algún bichito, alguna enfermedad en nuestro huerto, lo podemos manejar mucho más fácilmente que cuando se haya vuelto una plaga de verdad. Siempre digo, una oruga no es una plaga. Pero si levantan la hoja y tienen decenas de orugas, ahí sí es una plaga, ¿sí? Ahora, hay diferentes tipos de manejar plagas y enfermedades. El primero es el control mecánico, ¿ya? Es justamente lo que van a hacer cuando ven algún gusano, algunos huevitos de repente de polilla, como les digo. Ahorita les voy a enseñar fotos. Es sacar la hoja que está afectada o sacar la oruga y aplastarla, ¿ya? Pero eso es el control mecánico. Es cuando yo mecánicamente con mi mano saco la plaga, ¿sí? A eso lo llamamos control mecánico. También hay control químico. Químico no significa que sea químicos tóxicos, ¿ya? Químico significa que aplico alguna sustancia, ¿ya? Esa sustancia puede ser algo totalmente natural. Puede ser mi repelente de ají, mi repelente de ajo, ¿no? Ahorita vamos a ver recetas. Pero químico significa que yo aplico algo. Cualquier sustancia. Puede ser una sustancia ecológica, ¿sí? Y el control biológico es cuando uso otros o cuando vienen otros controladores biológicos, se les llaman. Es decir, otros insectos, por ejemplo, beneficiosos, como la mariquita, hay otras que se llaman crisopas, hay muchos insectos benéficos, beneficiosos para el huerto, como es la mariquita, la abeja también controla plagas en el huerto, así que alégrense cuando vean una mariquita o una abeja, son los mejores aliados en el huerto, ¿sí? Bien. Pero antes de poder combatir las plagas y enfermedades, hay que conocerlas, ¿no? Hay que saber cuáles son y cómo los podemos combatir. Una de las enfermedades, por supuesto no les puedo compartir todas, pero he elegido las que más se encuentran acá en Lima. Y empezamos con la enfermedad más frecuente que encontramos acá, que es un hongo que se llama oidio. Es un hongo que no es tóxico, digamos, para los humanos, pero sí puede llegar a
sí, a debilitar la planta, ¿no? Se llama oidio y parece como un polvito blanco, ¿no? Ese polvito blanco es un hongo. Parece como si alguien le hubiese puesto azúcar impalpable encima de la hoja. Eso es el oidio y es un hongo que afecta mucho en Lima. ¿Por qué? Por la humedad, por el clima que es tan húmedo. Y también cuando las plantas están muy cerquitas. ¿Se acuerdan que en la segunda sesión les decía que no hay que sembrar las plantas muy juntitas? Es por eso también. Cuando están muy juntas las plantas y las hojas, pueden contagiarse mutuamente, pueden crear pequeños espacios más húmedos todavía y ahí pueden aparecer plagas y enfermedades. ¿Qué podemos hacer contra el oidio? Es muy sencillo y muy barato. Hay diferentes tipos de fungicidas naturales, ¿ya? El que más se usa es el azufre en polvo, ¿ya? Cuando se usa, yo lo uso no tanto de manera preventiva, pero se puede hacer, pero también se puede, si ven una pequeña manchita blanca, ahí pueden aplicar el azufre. Y si quieren estar seguros, pueden aplicarlo incluso antes que aparezca, ¿sí? ¿Cómo lo podemos aplicar? Vamos a usar una media vieja, le vamos a poner un poquito del azufre en polvo, que lo encuentran en cualquier ferretería, lo van a encontrar. La bolsa, una bolsa mediana, está 2 soles y les va a alcanzar años, ¿ya? O sea, hasta podrían comprarse una bolsita de azufre y compartirla entre todos, ¿no? Se necesita bien poquito. Y con ayuda de una media vieja la podemos espolvorear encima de las plantas afectadas. Lo que sí recomiendo es usar mascarilla y en el mejor de los casos también lentes y guantes. El azufre no es una sustancia tóxica, está permitida en la agricultura ecológica y orgánica, pero no debe entrar a las vías respiratorias. Así que les recomiendo, si tienen niños, animales, recomiendo que traten que no estén cerca y ustedes también protegerse con una mascarilla cuando lo aplican. Pero es un remedio maravilloso en contra del oidio, en contra de los hongos en las plantas, ¿sí? Hay 2 hongos, les voy a retroceder un poco. Uno es el oidio y el otro es la fumagina, que la ven ahí abajo. Es un hongo negro, que parecen manchitas negras. Esos 2 son los hongos más comunes que se encuentran. El oidio, es un poco más común todavía. Y la primera manera de combatirlo es el azufre, pero también pueden usar el mastuerzo. ¿Se acuerdan de esta maravillosa planta que tengo acá atrás? Tiene estas hojas, que es la capuchina o el mastuerzo, ¿no? Esta planta también es un poderoso fungicida. Lo que vamos a hacer es poner a hervir las hojas del mastuerzo en 1 litro de agua por 10 minutos, lo dejamos enfriar, lo diluimos y lo usamos con uno de estos dispersores. Puede ser uno así, puede ser nuestro dispersor grande y también pueden ser dispersores los más chiquitos. Y lo vamos a aplicar solamente a las hojas que están afectadas. Ya sabemos que el mastuerzo tiene muchos beneficios. Las flores atraen los insectos benéficos como las abejas, tenemos las flores comestibles y también sirve para combatir los hongos y repeler otras plagas. Una planta maravillosa. Bien, esa fue la enfermedad más frecuente que puede atacar a las plantas en nuestro huerto. Ahora vamos a ver las plagas más frecuentes. A ver si alguien puede adivinar qué es eso. Aquí se los enseño también. ¿Qué podría ser? Señoras, están calladas hoy día. Sí, están viendo fútbol en paralelo. Creo que sí. Bien, bueno, les voy a enseñar el siguiente estado de esta plaga, de ese bichito. Sí. El mosquito blanco. Ajá, muy bien. Es la mariposa blanca,
Ujú. Sí, son unos mosquitos chiquititos. Ah, no, eso no es. Esa es la mosca, Ajá. la mosca blanca. Esa la vamos a ver ahora. Estas son una plaga que tiene ahí unas orugas como estas. Sí. Ah, ya, Y ya, sí, así, también, sí. así van a salir. Son Sí, unas así quedan. mariposas Sí. hermosas. Mm, Hermosas las mariposas, ¿ya? Pero mm. antes de convertirse en mariposa, nos van a comer medio huerto. Ay, no. Lamentablemente, yo a veces uno no encuentra todos los huevitos, esos son los huevitos de la mariposa. Ay, ¿Ya? ay, ay, ay. A veces uno no los encuentra todos, pero si los ven así en este estado, bajo la hoja, que siempre van chequeando, Ujú. aplástenlos. Da pena Ah, porque todos también queremos tener mariposas en el huerto porque son bonitas, pero claro. hay que tratar de controlar un poquito la población de la mariposa también. Sí, porque Esto, yo tenía mi planta de quinoa y ujú, totalmente me lo ha dejado pues las hojas transparentes, total. Y sí, algunas de palta, hueco, 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 como usted dice, ¿no? No sé si será sí, lo mismo. eso pasa. Hay diferentes tipos de orugas, ¿no? Y Ujú. esas son, acá en Lima, mayormente son o de esa mariposa hermosa blanca que les digo, o de las polillas. Y hay Ah, polillas ya, más ya. chiquitas, hay polillas grandotas, no sé si las han visto, que parecen Sí, así sí. sí, casi un tamaño de una pequeña ave, ¿no? Ujú. Estas Grandota, sí. también sí, son una plaga en el huerto y si no nos damos cuenta, imagínense que de todos esos huevitos que hemos visto aquí, sale una oruga chiquitita y Mm, empieza a comer y comer y comer y crecer, ¿no? Y nos deja, como bien dijo, nos deja hueco parece una las hojas. seda, pues. Sí. Sí. ¿Cómo las podemos detectar? Si es que no las hemos detectado en este estado, ni en este estado, bueno, ahí ya es bastante obvio porque hay bastantes huequitos en nuestras hojas, las podemos detectar. Porque se camuflan bien, la ven ahí escondiéndose en el medio, Sí. también lo vamos a poder detectar si es que vemos estos puntitos negros que ven en toda la foto, en realidad ven pequeños bolitas negras, ¿no? Sí, Ya, sí. estos son los excrementos de los gusanos. Es la Mm, caquita ya, de ya, ya, gusano que ya. nos ayuda a detectarla también. Claro, porque yo he encontrado bastante un día, dije, ¿qué será esto? ¿De qué será? Pensé que era de la flor, pues la semilla, ¿no? Pero dije, Ujú. qué raro, decía yo. Ya, ya, ya. Cuando vean eso, cuidado, ya saben que ahí puede haber alguna plaga. Y yo les recomiendo, si ven una hoja que tiene puntitos negros, levanten la que está arriba de esa hoja. Y ahí va a estar Ya, el ya. gusano escondido. Ah, ya, Sí, señorita. ahí lo ven también. A mí también me Sí, han así comido el huerto. igualito. Igualito que esas hojas de la imagen, igualito quedaron mi planta. Sí, es triste. A mí también me ha Sí, pasado mucho. Y esto puede pasar en 2 o 3 días. No es que me haya descuidado de mi huerto una semana. Esos de pocos no, días. sí, Crecen sí, rápido. Sí. sí, bastante. He encontrado bastantes orugas ya grandes. Sí, esa por ejemplo ya es grandota, ya ha comido Mm, bien, como podemos ver. de color verde. Y ahora, ¿qué Mm, podemos hacer? Por supuesto, hay otros repelentes, como les dije, nosotros les vamos a dar un recetario así bonito, hecho a mano para todo tipo de plaga. Hay recetas ahí. Pero, ¿qué podemos hacer para gusanos y orugas? Primero, ¿cuál es la diferencia entre gusano y oruga? mm. Las orugas son pues los grandecitos ya para a punto de convertirse en mariposa. Ajá, exacto. Las orugas es como un estado de desarrollo, ¿cierto? Que después se Claro, claro, convierten o en mariposa o en polilla o en algún bicho volador, ¿cierto? exacto. Mientras el gusano es un gusano y se queda gusano, ¿no? Ujú. Pero ambos los podemos combatir de la misma manera y es Ya, ya. con el Bacillus thuringiensis. Como les decía, le vamos a dar esa botellita con un polvito y ese polvito lo van a diluir
una cucharadita nomás en 1 litro de agua. Igual les hemos puesto acá un sticker, ahí tienen las instrucciones. Se necesita muy poco, esto les va a alcanzar así 1 año entero o más, ¿sí? Se necesita bien poquito y se recomienda solamente echarlo cuando ven que tienen un problema con gusanos o orugas, ¿no? Y lo van a poner con su dispersor. Ahí está. Uy, otra plaga muy común. A ver quién la puede ver, quién la puede detectar. Señorita, buenas tardes. Una pregunta. A mi lechuguita, la que me han dado, y tengo unos gusanitos verdes. ¿Qué puedo echar? ¿El azufre podría echar? Yo recomiendo esto. Esto les va a llegar en pocos días, pero si usted ya está viendo que tiene así unos chiquititos, de repente todavía no son tantos, sino un parcitos y más chiquitos, yo recomiendo sacarlo con la mano. Sáquenlo, si es que hay una hoja que está muy afectada, hay que sacar toda la hoja, si no, hay que sacar los gusanitos nomás. Sí, voy a sacar gusanitos porque hay muy poquitos todavía, como unos cuantos, ¿no? Pero son chiquititos verdecitos. Sí, estos deben ser también las de la mariposa que les digo, la mariposa blanca. Pero sí, lo mejor es sacarlas con la mano, aplastarlas. Al inicio de repente es una tarea que nos va a costar un poquito, pero después es algo que tenemos que hacer para mantener nuestro huerto saludable, ¿no? ¿Estos los han visto? Estoy segura que sí. Estos se llaman pulgones, ¿ya? Hay en todos los colores. Hay pulgones verdes, pulgones blancos, pulgones negros, también he visto. Y ven ahí en la foto que hay unas cositas blancas, ¿no? Que parecen como algodoncitos. Ya, eso es la muda del pulgón. El pulgón también tiene fases de crecimiento y como una serpiente va dejando atrás como su anterior piel, digamos. ¿Sí? Cuando vean estas cositas pegadas en la hoja, es bien importante que lo saquen. Esto sí ya es una plaga. Si ven un pulgón o dos, lo pueden aplastar con la mano, todavía no es plaga, pero esto, lo que ven en la foto, esto ya es una plaga, ¿no? Señora Daniela. Sí. Señora Daniela. Sí, dígame. ¿Se le puede echar antes de que le salga la plaga? Hay algunos repelentes que se les puede echar de manera preventiva, sí, pero ¿qué pasa? ¿Se acuerdan que les dije que hay también algunos que son beneficiosos, ¿no? Como las mariquitas, las abejas, y si le echamos algún repelente, así, un repelente de ají que huele súper fuerte, uno de ajo, va a espantar también a los insectos buenos. Ya. Entonces yo recomiendo, mejor es prevenir que lamentar, es muy cierto. Ahorita vamos a ver también algunas cosas que podemos hacer de prevención, ¿sí? Bien. Bien. ¿Qué podemos hacer? Contra este bichito, por ejemplo, el pulgón, hay un repelente que es bastante universal, que es el repelente de ají. ¿Ya? Lo pueden usar para casi todo. Nos ayuda a combatir plagas de pulgones especialmente, pero también sirve para otras plagas. Y es mejor aplicar cuando la plaga ya está en la planta. Y ahí lo puse también, ¿no? Se puede hacer de manera preventiva, pero también ahuyenta a insectos benéficos, ¿no? Eso es un poco el peligro que corremos. ¿Y cómo lo aplicamos? Dejar hervir un par de ajíes, o pueden usar solamente la pepa y la avena, lo que más pica. Lo dejamos hervir en 1 litro de agua, un poco menos, lo dejamos enfriar, lo colamos, lo diluimos y también lo aplicamos con nuestro dispersor, ¿no? Muy bien. Esta es la otra plaguita que ya nos comentaron, que es la mosca blanca. Sí, señorita. Esta ¿cómo la notamos? Movemos la planta
y Y salen con Y salen cantidad. las maripositas volando. exacto, y salen volando. Ahí tienen también unos huevitos muy chiquitos que también las podemos, si estamos bien vigilantes en nuestro huerto, los podemos ver antes que salga la mosca, ¿no? Pero cuando ya está así y ya vemos la mosca en la planta, hay una cosa que podemos hacer que se llama trampa cronomática. Esas trampas cronomáticas son básicamente trampas de colores. Podemos poner un plastiquito amarillo, eso es súper importante, tiene que ser amarillo. Ahí después le voy a poner ahí también unos apuntes para que no se olviden cómo hacerlo, ¿ya? Hay que usar un plastiquito amarillo, pueden incluso usar esas bolsas de plástico amarillas, y hay que ponerle una grasa encima, grasa quemada, como cuando se les queda un poco de grasa de Aceite. papas fritas, de aceite, de la cocina, ¿no? Eso con un pincel lo pueden echar encima y lo ponen en el huerto, con 1 o 2 palitos así al costado, y la mosca blanca se siente, se siente atraída por ese color y se va a pegar ahí. Y ahí solito se resuelve el problema. Sí, señorita, yo lo hice, se acuerda que yo le consulté y lo hice también, pero Y se funcionó. pegaron unos cuantos, pero aumentó más y Sí. tuve que echar insecticida, con eso recién pues se desapareció, pero igual, ahora le he vuelto a ver, porque todos los días le reviso, nuevamente veo unos cuantos, otra vez está viniendo. Sí. Pero Lo que sigue la pasa es que bolsita son ahí. astutas, te pasan la voz. Sí, de verdad, la mosca blanca es una plaga bien fea. Lo que podemos hacer es poner esas trampas de colores no dentro del huerto, sino al costado, ¿no? Para que se vayan como que yendo del huerto y para no atraerlos a donde tenemos nuestras plantas, ¿sí? Ay, Eso es ay, un ay. tip. Porque yo lo Y a puse veces, en cada maceta que tengo las plantas de ají, en cada uno le puse pues su bolsita a cada uno. Pero como les digo, empezaron a pegarse, pero después ya cuando me di cuenta había más cantidad. Agarré desinsecticida, lo eché, eso y ya con eso desapareció, pero ahora nuevamente están volviendo. sí, yo recomiendo ahí para la mosca blanca, sí, justamente hacer eso, ¿no? Un mix de remedios, digamos. Uno puede hacer esas plantas, esas trampas de colores, que si tiene otro lugar donde lo podría poner así al costado de la terraza o del jardín, ¿no? Como un poco más alejado para que las moscas se vayan yendo. Y además echar un repelente así de químico. Yo no recomiendo esos insecticidas que se puedan comprar, que son muy tóxicos para nosotros también, si después lo que queremos comer y tienen mucho químico, nos va a hacer daño a la salud, ¿no? Tanto a nuestros niños, nuestras mascotas, a nosotros mismos. Yo les recomiendo usar solamente remedios naturales, ¿no? Ahí les voy a compartir más recetas, no se preocupen, ahí tenemos el recetario, y lo que les decía, es normal también, es normal que lleguen las plagas. No hay ningún huerto, no he visto ningún solo huerto en mi vida donde no haya ni una sola plaga. Eso no existe. Pero podemos igual prevenir, como les digo, ¿no? ¿Cómo llegan las plagas al huerto? Eso de repente también es importante saber. Pueden llegar por el sustrato, por la tierra que compremos, pueden llegar por el agua, por otros insectos, por plantas infectadas. Entonces, si ustedes quieren comprar más plantas de repente en el mercado o en el vivero, siempre es bueno observar la planta antes de comprar. Ya saben, levantar las hojas, mirar. Si es que ven que en el huerto hay mosca blanca, en el huerto hay algún pulgón, algún bichito, no compren. Se van a llevar las plagas a casa. ¿Sí? Claro. Y lo otro es, lo que también vimos en la primera sesión, es las plantas, igual que nosotros, si están bien, si están fuertes y saludables y no les falte nada, va a ser más difícil que se enfermen o que les ataque alguna plaga o enfermedad, ¿no?
Igual nosotros, si nosotros estamos bien de salud y tenemos un buen sistema inmunológico, no vamos a enfermarnos tan fácilmente, ¿no? Lo mismo Exacto. pasa con las plantas. Y ya saben qué es lo que tienen que hacer, ¿no? Tienen que procurar que la planta tiene su maceta de tamaño correcto, que tenga un buen sustrato, que esté bien nutrida con compost, ¿no? Y que no están muy cerquitas para que no puedan competir, ¿no? Por nutrientes, luz, etc. Tú siempre me dices. Si está bien la planta, va a ser difícil que se enferme. Ábrelo. Entonces, si tienen muchas plagas en el huerto, también vean si de repente hay alguna planta que esté mal, que no tiene el espacio suficiente, ¿no? Y ahí también siempre recomiendo sacar las hojas que están mal. Si hay una hoja como la que hemos visto que estaba perforada, ya esa hoja ya no le sirve a la planta, ya no puede hacer fotosíntesis, hay que quitársela. Yo, Sí, señorita, disculpe, sí. por ejemplo, mi tomate, como usted dijo, ¿no? Se volvió blanco, como si le hubieran echado un talco, se volvió blanco y las hojas empezaron también igual a arrugarse y ponerse blanco y empezaron a secar. ¿Qué es lo que he hecho? Solamente le he sacado todas esas hojas y con mi mano le he pasado así todas las ramitas, todo con mi mano más sobándole y nada más he hecho porque no sabía qué echarle. Sí, ese polvito blanco es esto. A ver, es como un honguito. Ahí sí hay que echarle azufre, pero está muy bien lo que ha hecho. Si ven una planta muy enferma o con mucha plaga, como esta, o esta incluso, ¿no? Estas también. Si están muy mal, las hojas, hay que quitar las hojas nomás. ¿Sí? Esta hoja, por ejemplo, como ven, por un lado tiene un polvo blanco, que debe ser el oidio, que es ese hongo, y por el otro lado tenía la oruga. Claro. Y encima estaba un poco amarillenta, que significa que probablemente le faltó algún nutriente también. Y ahí esa hoja ya va a ser tan débil que es mejor quitar la hoja. Señorita, una consulta más. Dígame, ¿está bien que le haya echado ¿cómo le digo? Bueno, nos dijeron como un abono, pero en líquido, que le hemos licuado plátano, papa y ¿qué más me dijo? Cáscara de huevo. Todo eso hemos licuado y todo eso lo hemos juntado en 2 litros, 3 litros de agua y le hemos echado a cada planta. ¿Está bien eso, señorita? Sí, está bien. Yo hasta diría que podría diluirse un poco más de agua todavía, en un bidón un poco más grande de 5 a 7 litros. Porque ¿qué pasa cuando les echamos un abono líquido muy fuerte? Puede también quemar la planta. Ahí siempre digo, es mejor diluirlo en un poco más de agua que en muy poco. Sí. Ya, señorita. Señorita, y el huevo, por ejemplo, la cáscara de huevo yo tengo ahí bastante, ¿no? Y cuando ya tengo una cantidad, lo licuo, lo polvorizo. Y Ya. eso me recomendaron que le puedo echar un poquito a cada planta. ¿Está bien o está mal? Sí, está bien también. El huevo, como hemos visto, tiene bastante calcio. Es un buen abono. El tema es que cuando yo, por ejemplo, cuando tengo ahí un par de huevitos y solamente lo cierno un poco con mis manos, no va a ser tan finito y la planta no va a poder aprovecharlo bien. ¿Saben cuánto tiempo se necesita para que la planta pueda aprovechar el calcio que está en la cáscara? 4 años. Wow. Señorita, yo normalmente agarro licúo y le licúo la cáscara para poderla aprovechar. Creo que es más Está práctico. bien. Si está licuado o lo pueden moler, ¿no? Como que o sea, hay 2 formas, ¿no? Lo pueden licuar y diluirlo con bastante agua o solamente dejarla remojar en agua, también es otro remedio, ¿no? Y ahí solamente regar con este agua. Y también podrían dejarla secar, molerla y echarla encima de la planta. Pero sí o sí, incluso cuando lo echan así líquido, licuado y diluido, la planta no lo puede aprovechar al toque. Se va a demorar igual. Pero no está mal hacerlo. Claro, yo lo seco y lo pongo en la licuadora, lo polvorizo totalmente con la licuadora. Está súper.
Sí, está bien. Así la planta lo va a poder aprovechar mejor. Igual, si es que tienen bastante huevo, yo siempre recomiendo que echen solo una parte y la otra parte al compost, para que el compost también Sí, tenga bastante calcio. sí, Pueden hacer señorita. mitad, ¿no? Dependiendo de lo que tengan. Ujú. Muy bien. Les Sí, voy yo tengo comentando costumbre que de juntar la estos, cáscara de sí, huevo en una bolsa y ya cuando tengo regular es cuando hago ese proceso. está perfecto, sí. Y ahí igual pueden decidir, ¿no? Que una parte se va al compost, una parte la licúan, una parte la secan, ¿no? Pero sí es un buen abono. Ya sabemos que eso es importante para que las plantas no se enfermen. Esta Claro. enfermedad, esa plaga, como la mosca blanca, el pulgón, son insectos que los llaman insectos chupadores, ¿ya? Lo que hacen ellos es sacar la saliva de la planta y debilitarla, ¿ya? Y es muy importante que lo detectemos rápido. O sea, ya sabemos, prevención es, por supuesto, nutrirlas bien, echarle nuestro Señorita, lo que yo he visto, abono, disculpe que le ¿no? interrumpa, pero lo que yo he visto es, por ejemplo, que Sí, a mi plantita se le habían subido las hormigas y son un día la miré con la lupa y estaban subiendo ahí hacia el pulgón. es sí. ¿Saben qué hacen las hormigas? Eso es una muy buena manera también de detectar el pulgón. Si ven que tienen hormigas en las plantas, es porque tienen pulgones, sí o sí. ¿Qué hacen las hormigas con los pulgones? Se lo lleva. Los esclavizan, ¿ya? Los hacen Suena medio trabajar. loco, pero literal. Sí, los hacen trabajar, los cultivan, los crían. Ujú. ¿Por qué? Porque aprovechan la leche del pulgón. Les Mm. encanta, es como una delicia para ellos. Ah, Sí. ya. Y quien combate al pulgón es la mariquita. La mariquita tan pacífica se come a los pulgones. No, no En sacas el realidad, en el huerto hay bastante guerra también, constantemente, que Sí, no lo ahora ya no vemos a lo voy veces. a... Yo tengo acá mis nietas y paran sacando las mariquitas. Ya no los voy a dejar sacar. Sí, no, las mariquitas nos ayudan un montón en el huerto. Son Sí, nuestros Las sí, amigos. avispitas Lady también, va, ¿ah? Lady va, diciendo lo sacan las mariquitas. Sí, no, las mariquitas nos ayudan un montón, pero si tienen mariquitas en el huerto, es una buena señal. Es una Ya. muy buena señal. Muy bien. Perfecto. Aquí nos quedamos. Ya, Mejor es señorita. prevenir que lamentar, ¿cierto? Claro. ¿Y qué podemos hacer? Ya saben, mantener sanas nuestras plantas, cuidarlas bien, ¿no? Mirar que estén bien, mirar que no tengan ninguna enfermedad, ningún insecto, ninguna plaga. Podemos utilizar la biodiversidad a nuestro favor. ¿Se acuerdan que les decía que no es muy bueno siempre solo sembrar una sola cosa, sino sembrar varias cosas a la vez, ¿no? Si solamente quieren sembrar ajíes o tomates, ¿qué va a pasar? Ese pulgón que han visto ahí en la foto, como muchos otros insectos plaga, se orientan por el olfato. Es decir, el pulgón viene, huele un tomate, que le encanta al pulgón también, va a aterrizar y va a estar feliz. Pero si tiene un tomate y al costado una albahaca y al costado otra planta que de repente es un mastuerzo, que también tiene un olor fuerte, pero un olor muy fuerte, el pulgón va a estar confundido, ¿ya? De repente no sabe dónde aterrizar y se va. Entonces ahí esa asociación de cultivos, tener cultivos diversos, tener flores, tener aromáticas en el huerto, nos ayuda un montón, ¿sí? Y por supuesto, lo otro que nos ayuda, ya les dije, mariquitas, abejas y esos insectos benéficos los podemos atraer. ¿Cómo? Muy simple. Sembrar flores. Siembren flores. Y sembrando flores van a atraer mariquitas, abejas, otros polinizadores, ¿no? Que además les van a ayudar a polinizar las flores de sus frutos, de sus hortalizas, y hasta van a tener una mejor cosecha. Sí, Así que esos son los señorita. 3 tips. Sí, Siembren eso flores. no me falta, porque todo eso que usted dijo tengo.
Qué lindo, qué lindo. Ahora vamos a hacer un pequeño juego de adivinanzas, justamente hablando de flores. A ver, ¿quién me puede decir Abejas. qué es esa flor? ¿Y la flor la conocen? ¿Quién conoce esa flor? ¿No es violeta? ¿No? Es una flor comestible, un pequeño tip. Una planta medicinal también. ¿Del romero? No, No. pero es un poco parecida a la flor del romero, es cierto. Menta. Tampoco. ¿Cuál podría ser? A ver, Empieza con B. La borraja. ¿Borraja? No lo Ajá. conocía. No lo conozco, señorita. Es una planta medicinal que es cierto que no se conoce, no se usa mucho. A mí me gusta mucho porque tiene esas flores hermosas que además son comestibles, que nos ayudan a decorar los platos, ¿no? A ver, esta creo que es un poco más conocida. A ver, ¿quién la conoce? Ah, es el girasol. ¿No? ¿Girasol? Margarita. ¿No es girasol? No. ¿Es Margarita? Es más chiquita, no se ve muy bien en la foto qué tan grande o chiquita es, ¿no? Pero es más o menos pequeña en realidad. ¿Margarita? No, Tampoco. no es. Parece girasol. No, no es tampoco. Empieza con C. Sí. ¿Caléndula? Se usa caléndula, muy bien. Esa se usa también para comer, para hacer infusiones. La dejan secar también y le dicen también el azafrán falso. Lo usan para decorar, para condimentar platos. Y también se usa mucho en la cosmética natural. Muy bien. Uy, esa no es tan fácil. Esa creo que hasta ahorita en mis talleres casi nunca nadie la adivina. A ver. Cartuchito. ¿No? Es una flor de una hortaliza, de un Se tubérculo. parece a la del camote. Exacto, es el camote morado. Muy bien. Muy bien. Sí. Esa casi nunca nadie la adivina. Ah, ya Porque la es la adivinaron. del camote, pero el camote morado. Sí, porque el Muy camote bien. blanco también tiene otro colorcito. El tomate. Muy bien. Esa ha sido fácil, creo. Esa es la flor del tomate. Muy Tengo un bien. montón de tomate yo. Qué bueno. Sí, de hecho, se dan cuenta que nuestras hortalizas que comemos, como el camote, como el tomate, todo va a tener flores y todo va a atraer polinizadores en algún momento, ¿no? Sí. Ahora, les tenemos unos tips más, que es, digamos, son unos tips generales para la poda y la cosecha, que está relacionado a las cosas que vimos ahorita. Por ejemplo, la primera es cortar las flores de las aromáticas. Y es un poco contradictorio, ¿no? Porque les acabo de decir que las flores son muy buenas para el huerto, que deben dejar florecer lo que puedan, ¿no? Pero si tienen aromáticas, yo recomiendo que puedan tener de repente una, o sea, si tienen dos del mismo tipo, por ejemplo, dejen florecer una, pero de la otra córtenles las flores. ¿Por qué? Porque de las aromáticas queremos comer. ¿Qué queremos comer de las aromáticas? Las hojas. Exacto, las hojas. Entonces la planta, cuando florece, manda toda su energía en la flor y en la producción de semillas. Pero si queremos comer las hojas, es mejor cortar las flores. ¿Sí? Eso es un tip para la poda. También, ya les dije, ¿no? Hay que cortar las hojas secas o enfermas, porque ahí la planta lo que va a seguir mandando también energía a esas hojas que ya no le sirven, ¿no? Entonces ahí siempre es bueno, ya saben, igual van a estar patrullando el huerto siempre en búsqueda de plagas, en búsqueda de enfermedades. Entonces si ahí ven que hay algunas hojas secas o muy débiles o que tienen huequitos o están así marroncitos, córtenlas. Con una tijera así normal, algunas las pueden sacar de repente incluso con las manos, ¿no? Lo que se saca de las hojas que están malogradas no se pueden echar al compost, ¿no? Normalmente no, es muy cierto. Bueno, si es una hoja seca, no habría problema. Pero si es una hoja que tiene mucha plaga o mucha enfermedad, es mejor no. Ahora, nosotros estamos haciendo un compost bokashi,
¿cierto? Que tiene ahí esos fermentos, esos microorganismos, se calienta Sí, bastante, y exactamente. ahí no hay problema. Ay, Al bokashi lo pueden echar. Muy bien. A ver, a todos a quienes creo que a todos nos gustan los tomates, ¿no? Hasta ahorita no he conocido ninguna persona que no le guste el tomate. son deliciosos. Y es algo que nos gusta tener en nuestros huertos también, ¿no? Es bien bonito poder ir al huerto y cosechar nuestros propios tomates. Ahora, el tomate es un cultivo no tan fácil, porque le ataca cualquier cantidad de plaga y enfermedad, entonces ya sabemos, hay que darle bastante espacio, hay que nutrirlo bien con nuestro compost, y otra cosa importante es que hay que cortar los chupones de las tomateras, ¿no? Que son esos pequeños hojitas y ramitas que salen entre hoja y tallo, ¿no? Eso también es un tip sí, específico de los tomates. Y otra cosa que les recomiendo es que cosechen de manera continua. ¿A qué me refiero con eso? Si tienen una lechuga, una selga, o cualquier tipo de hortaliza de hoja, ¿no? ¿Qué más puede ser? Espinaca de repente, ¿no? O el kale. Ahí les recomiendo que hagan cosecha continua. ¿Quién ha visto las fotos que he mandado al grupo estos días? ¿Han visto que yo he sacado 1 o 2 hojitas de cada planta nomás? En la agricultura urbana no se cosecha la lechuga, la cabeza de la lechuga completa. No habría por qué. Yo Mientras vaya cosecho todo el creciendo, contorno de la col, de todo lo cosecho el contorno nada más, y eso es lo que te voy echando porque tiene más cantidad de, como es un poquito más dura la hoja, tiene más cantidad de clorofila por lo que le ha dado el sol. exacto. También si es que tienen las lechuguitas, por ejemplo, que hemos sembrado, ahí pueden cortar las hojas que están más grandes, comérselo, y la planta se va renovando, ¿no? La naturaleza es increíble. Nos cortamos una hoja y adentro ya están saliendo las nuevas hojas, las hojas más jóvenes, más frescas, ¿no? Y de esa manera también podemos aprovechar mejor el espacio, y de repente no queremos tampoco una súper ensalada, sino solamente decorar un poco, o tener una hojita para el sándwichito, ¿no? Entonces es suficiente que cortemos una sola hoja, las hojas más grandes, ¿no? Las hojas mejor desarrolladas, y lo demás lo dejamos crecer, ¿no? No vamos a matar la planta de lechuga antes que esté bien grande, ¿no? Podemos cortarles algunas hojas y dejarla crecer por más tiempo. Así alargamos la vida también. Eso es lo que yo hago con el poro también, hasta que le sale su flor, ¿no? Me voy comiendo todo el contorno. Con el apio también se puede hacer, ¿no? Sí. Pueden sacar como que unos tallitos para la sopa y lo demás lo dejan crecer. Muy bien, ¿sí? Y de todos estos también, de la selga, la arúgula, algunos les había dado ataco, que era esa planta parecida a la quinoa, y tiene las hojas jóvenes, también se pueden comer. Así que pueden sacarles algunas hojitas jóvenes y dejar crecer la planta en sí, ¿no? Espinaca, lechuga, plantas aromáticas igual, ¿no? Les van quitando las hojas más grandes. Siempre hay que cosechar las hojas más grandes y lo demás lo dejan crecer, ¿no? Muy bien. Y ahí, bueno, hay algunas fotitas para motivarlas, para que vean lo que es posible, incluso si tienen una terracita nomás. Todo esto me ha crecido en maceta. No he tenido la suerte de tener un jardín, tener un pedacito de tierra. Y como ven, puede crecer hasta pepinos. Ahí en el medio ven tomate cherry, hasta un melón me ha crecido. Melón. Hasta una piña he podido cultivar, ¿no? Pero, Entonces, señorita, disculpe, una consulta. ¿La piña qué tiempo demora para dar fruto? Uy, la piña demora mucho tiempo. La piña demora entre 1 a 2 años. Sí, porque yo tengo una piña que ya tiene ya más o menos 1 año y medio. Y si nada, tiene pues. 1 año y medio, sí. Debería ya empezar poco a poco a desarrollar. Le va a crecer como un tallo en el medio y encima del tallo va a crecerle el fruto. Ah, ya pero de repente recién. Necesita muchos nutrientes.
como queremos que la piña desarrolle un fruto grande, Ahí igual que el está. melón, el pepino, hay que Ahí darle está. bastante. Ahí está. Sí. Dele compost, humus. Si puedes, le haces ese té de compost, por ejemplo, lo riegas con alguna agua o con el té de plátano, ¿no? Pero necesita bastante tiempo y bastantes nutrientes. Sí. Ah, ya, señorita, con razón. No ¿El daba, agua pues, No sé si le crece. de la lenteja es bueno para las plantas? Ahí se me congela, pero deja la puerta abierta. ¿El agua de qué? De la lenteja. Sí, también. Si es que usan también agua de la cocina, ¿no? De alguna fruta que han hervido, no hay ningún problema, pero ahí no hay que procurar que no tenga sal. Pero la lenteja en sí, cuando la dejan remojar, por ejemplo, es muy buena la lenteja. Ayuda a enraizar también. Muy bien. Señorita, por ejemplo, yo junto todas las aguas de las verduras, todo eso, junto, y eso es lo que yo le he hecho a mis plantas. Afuera tengo en el parque que tengo al frente de mi casa, ahí los voy echando, y ahí me han crecido un montón de tomates. Genial, sí. Los tomates igual, cuando crecen así salvajemente, digamos, del compost o de las semillas que hayamos echado, hay que darle bastante espacio, eso sí. Sí, ahorita están con flores y hoy día que he estado regando, he visto pues que están ya con unos tomatitos ya grandecitos, bastantes. Genial. Eso en realidad, el tomate, yo igual lo recomiendo que todos lo intenten. Es bonito. De repente no van a salir tomates muy grandes o muchos tomates. No lo mismo con la piña. De repente va a salir una piña chiquita. Pero en realidad lo vale. Vale la pena igual. Cuando hayan probado su primera piña, van a estar de acuerdo con que es una experiencia maravillosa. Lo mismo con los tomates, ¿no? Y ustedes mismos pueden sacar las semillas de los tomates, de los ajíes, ¿no? Recomiendo que los dejan secar antes de sembrarlas. Sí. Y ahí también pueden experimentar. Sí, yo ya he cosechado ya el año pasado rocoto y ceviche, que me ha dado una planta que me dio más o menos como 2 kilos, bastante, pero horror. Bien. Solo cortar nomás y sentí el olor, pero rico, pues. Qué bueno, sí. Ahorita pimentón, 4 pimentones están ahí en la maceta. Genial. Sí, no, de verdad, yo también soy amante de los tomates y yo y mi amigo ahora estamos tratando de sembrar variedad. No sé si han visto de repente tomates amarillos, hay tomates naranjas, negros, blancos, hay una variedad de tomates que no se pueden imaginar. También he cosechado berenjena. Berenjena también es un fruto de verano, todo eso lo podemos sembrar ahora, desde melón, sandía, si tienen espacio, por supuesto, pero incluso en maceta, unos tomates cherries, un ajicito, lo podemos tener todo en nuestras casas. Señorita, disculpe, dígame, ¿sandía se puede plantar en las cajas de fruta? Sí, pero una sola planta en todo el cajón. Hay que darle bastante espacio y mejor va a crecer en tierra. Igual el zapallo, ¿no, señorita? Sí, esos necesitan bastante espacio y son un poco de rastreros también. Pero sí, miren, ese meloncito, por ejemplo, que me ha crecido ahí, me ha crecido en una maceta grande que ven atrás, pero en una maceta, ¿no? Sí se puede, sí. Ya, señorita. Muy bien, aprovechen, háganme preguntas. A mí lo que me está dando bastante es el aguaymanto. El aguaymanto, claro. Ese es como un arbustito, ¿no? Que crece bastante bien con ese clima de Lima. Crece demasiado, se hace arbustos y ocupa bastante espacio. Yo lo ando amarrando para evitar que se despliegue mucho. Está muy bien que lo esté amarrando. Yo también tengo mi aguaymanto en cajones y yo lo que hago también es podarlo. Hay que podarlo un poquito. Cuando ven que hay una rama que se está secando, aunque sienten que ya tiene muchas ramitas o hay una rama con pocas hojas, con la tijerita.
Pero es bien dura. ¿Sí? A ver, ¿quién tiene más preguntas? Esos tomates se ven buenazos, señorita. Sí, uy, ahí les puedo enseñar también algunas fotos de tomates que tenemos de otras variedades. Se van a sorprender la cantidad de variedades que hay. Sí, Hay un uno que es tiempo, bien señorita, bonito. yo tuve tomates Inca, que le dicen que son unos grandes. Esos Ya. tuve bastante tuve, pero los saqué, en eso también saqué cantidad de tomates. Después los saqué de la planta porque empezaron a venir un montón de bichitos, pues. Saqué. Y de ahí ni más me volvió a dar ese tomate grande. Los tomates grandes son más difíciles que los chiquitos. Sí, Los ¿no? más pequeños, como el tomate cherry, como el tomate silvestre, no sé si han visto este. Sí, sí. Son como unas bolitas así chiquititas. Chiquititas, sí. Este es el más guerrero que puede haber. En México, por ejemplo, a ese tomate silvestre le dicen tomate guerrero también. Y no es por nada. Sí. Son bien guerreros, le atacan menos las plagas, necesitan menos espacio, menos nutrientes. Porque, como les digo, en sí el tomate no es un cultivo muy fácil. No hemos podido como que ver el cuidado de cada uno de los cultivos, porque hay muchos y cada uno también tiene sus características, sus particularidades. Pero en sí, si quieren empezar con tomates, yo les recomiendo empezar con tomates chiquitos, tomates cherry o esos tomates silvestres, porque son un poco más guerreros. Claro, yo ya he sacado ya tomate en toda la pandemia que ha habido, las primeras semanas, he sacado tomates, los normales, los que venden en el mercado, de esos he sacado de un macetero pequeño. ¿Y no estaba con virus? ¿Perdón? ¿No estaba con virus? No, ese es recién. Así como... Señorita Daniela, una preguntita. Para sembrar alberja o frijolito, ¿es muy grande las plantitas? ¿Se necesita bastante espacio? Sí, hay que darle una maceta mediana, una maceta grande, porque todos ese grupo de plantas, esa familia, lo que hacen son trepadores, se quieren trepar. Enredaderas, exacto. Entonces sí necesitan dos cosas. Necesitan una maceta más o menos grande y necesitan un lugar para trepar, ¿no? Puede ser un palito, pueden hacer también como... el tomate, por ejemplo, también le gusta apoyarse, ¿no? Hay varias plantas que les gustan apoyarse o enredarse. A ver, ¿quiénes conocemos? Tomate, frijolitos, ¿qué más? Ajá, frijolito he tenido, y el cual también, como usted dice, lo he puesto una madera, lo clavé en H, en el cual le puse sus guías para que trepe ahí. Y me dieron también fruto. El pimiento también tiene el problema de que cuando se llena demasiado se echa. Ajá, bien, es cierto. Los ajíes y los pimientos que tienen frutos grandes, pesados, que en algún momento le van a pesar a la planta, ¿no? Bien. Yo le pongo mallita al borde para que puedan, para sujetarlo, y lo voy amarrando con hilo. Sí, eso ayuda. Pueden hacer mallitas, pueden hacer, incluso yo lo que he hecho en algún momento es, tengo clavos en diferentes palos en mi terraza y les pongo hilitos. Soportes. ¿No? Como un pequeño soporte. Ahí en la izquierda ven mi pepino, ¿no? Que tiene ahí también una maderita y un hilito que le he dado. Los tomates también hay que amarrarlas, hay que darle un soporte. El melón que ven ahí en la foto también, lo he elevado un poco también, ¿no? Le he puesto ahí en ese tronquito que tenía en mi terraza anterior. Sí. Ya Señorita, saben igual. Sí. Una consultita, dígame, las almendras, ¿qué tiempo demoran? Porque tengo las almendras que están floreciendo. ¿Dará acá en Lima? La almendra. Sí. La almendra no es una hortaliza, es un árbol frutal, claro, ¿no? Es un árbol. Demora mucho, pero si ya está floreciendo y vienen los polinizadores, ¿no? Necesita la polinización también por parte de las abejas. Sí Pero sí podría dar.
Yo no he visto muchos árboles de almendra acá, Es pequeño, pero es pequeño, ya. más o menos, no tiene todavía ni un año, pero está floreciendo por todos lados, están saliendo las flores. Qué bueno, debe ser un injerto entonces. A veces hay esos injertos que le ponen un tronco de cualquier árbol que crece bien acá y le hacen un corte y le ponen como un esqueje, como una ramita de otro árbol que se va alimentando del tronco del otro, ¿no? Eso lo llamamos injertos. Claro, Y sí puede funcionar. pero en este caso, señorita, yo que se llama, compré almendras y lo remojé para hacer un jugo y de ahí me salió y no sé qué se me dio y lo planté. Esa es la semilla que he plantado. ¡Ah, wow! ¡Qué bien! Sí, de la semilla. Que tiene buena mano, entonces. ¡Qué bien! Puedes demorar un poco igual hasta que dé frutos, ¿no? Yo me acuerdo que teníamos un árbol también frutal en la casa de mis padres, que era un manzano. Y era muy pequeño, pero ya igual, digamos que el primer año no dio nada. El segundo año, de repente dio una manzana. Y recién ahora, después de años y años, nos da bastante, ¿no? Pero es algo, es un proceso, ¿no? Cada año va a dar más. Yo tengo mi limón que tiene ya más de un año y solamente me da un limón en todo el año. Sí, eso es normal. Uno por año. Sí, es normal. No se desanimen porque ya de repente el próximo año ya van a ser 2, el otro año 3 y ya de repente en un par de años van a hacer un cevichito. Señorita, eso es verdad, porque yo tengo mi lima dulce. Tiene más o menos 6 años. De los 6 años, el año pasado floreció, el anteaño pasado, dio una lima. El año pasado floreció, dio 3 limas. Este año floreció, se llenó de flor todo el árbol, pero había tanto aire que todas las flores se cayeron. Oh, ya. Igual con los frutales, para quienes tienen frutales, les voy a dar un tip también. Los frutales son como hortalizas por 10, ¿ya? Necesitan mucho más agua, necesitan mucho más nutrientes todavía. Y lo que hay que hacer con los frutales también hay que abonarlos, ¿ya? Y si son arbolitos, hay un truco para abonarlos, porque he visto muchas veces que hay personas que abonan los árboles, pero solamente alrededor del tronco, y eso no se hace. Se tienen que imaginar, bueno, les voy a dar un ejemplo así con mi bonsai, ¿ya? A ver, imagínense que eso fuera un árbol frutal, ¿ya? Donde tienen las ramas, ahí tienen que dibujar, digamos, en su mente una línea y la bajan a la tierra. Hasta donde lleguen las ramas, hasta ahí llegan las raíces del árbol, ¿sí? Entonces, básicamente proyectan las ramas al piso y ahí es donde están las raíces y ahí es donde tienen que abonar, tienen que echar el compost, el humo. Si lo echan acá al costado del tronco, las raíces no lo van a poder aprovechar, ¿ya? Hay que abonar todo ese círculo del frutal. Claro. Todo el contorno. Ya. Bien. Sí. Les voy a ir compartiendo en los próximos días también unos manuales, porque sé que están súper interesadas en el tema y no hemos podido ver cada cultivo, de repente hay algunos tips que me olvidé decirles, ¿no? Ya saben también que es un tema bastante amplio, uno nunca termina de aprender, entonces les voy a estar compartiendo algunos manuales y si están interesados en algún cultivo específico y dicen yo quiero mi berenjena, o mi zapallito italiano, porque me encanta. Pueden buscar la ficha, se llama ficha técnica, ¿ya? De este cultivo específico. Y ahí tienen toda la información. En qué temporada se siembra, qué tipo de nutrientes lo necesita, cuánto espacio le tengo que dar entre esta y otra planta. Toda esa información, también de dónde viene, cómo se cuida, si necesita bastante sol o no. Todo eso lo encuentran en la ficha técnica del cultivo. Y las diapositivas también les voy a estar compartiendo, por supuesto, como siempre.
Ahora, vamos a tener otra sesión, que va a ser como una sesión ya un poco más de... Bueno, vamos a tener 2 sesiones más. Una sesión que va a ser más de cocina, donde hemos invitado a un chef, pero falta confirmar la fecha. En esa sesión nos va a enseñar cómo podemos cocinar con algunas cáscaras de frutas y verduras que ni nos podemos imaginar que son comestibles, pero se pueden convertir en Sí, comestibles. señorita. Buena, Eso es verdad. Daniela, muy bueno. Eso va a ser Va la a ser próxima, y ahí dulce, vamos a entonces hay que tener estar una pendiente. sesión. Sí, no se imagina todas las maravillas que podemos hacer hasta con la cáscara de plátano y con Sí, la cáscara de señorita, yo limón. he hecho ya. Yo he preparado Genial. un bizcocho con todo, con la cáscara o sea, con el plátano y la cáscara. Y me salió muy bien. Buenazo. Sí. Yo he hecho Después la también como tipo naranja, un igual, la crocante. naranja también con toda su cáscara. Yo lo que he hecho es el También. queque de bien. mandarina. Yo no he hecho, pero me gustaría hacer de todo. Claro, es que de verdad yo tampoco Podemos sabía que compartir hay tantas recetas, cáscaras sería que... estupendo. Eso sería muy lindo, si podemos hacer un intercambio de recetas, si ya han hecho también y les ha funcionado bien, hagamos Sí. un intercambio de recetas. Y ahí Claro. vamos a tener una sesión de cierre donde podemos, también donde va a haber una ronda de preguntas, donde pueden cualquier cosita, cualquier duda, pregunta, bichito que les haya salido en las plantas, alguna duda que se ha quedado, lo vamos a poder resolver también. Y Señorita Daniela, nada, ¿por qué sí. usted dice de cierre? No se está asustando. No queremos que se vaya. No, pero digamos Palabra que no se ese dice. programa virtual ya se va a acabar en algún momento, lamentablemente. Pero yo también, les tengo una sorpresa todavía que no les he comentado. No sé si comentarles ahorita o si sorprenderlas. Sí. Ya no díganos, sería por favor. sorpresa, Daniela. Sí, ¿no? Díganos la sorpresa. díganos. Ay, no sea así. A su tiempo, a Diga su que no tiempo. diga. Ya, está bien, les voy a comentar, ¿ya? Les voy a comentar que, bueno, voy a apagar esto primero para que nos podamos ver las caras también. Bueno, eso, primero les voy a dejar la tarea, ¿ya? La tarea va a ser que observen bien sus plantitas, que me vean las hojas y que identifiquen las plagas que puedan encontrar y que compartan fotos, ¿ya? Que compartan fotos de sus plantas. Básicamente esa va a ser la tareita. A mis hojas le han salido como una lanita blanca. Ya, eso debe ser loillo. ¿Qué podemos hacer contra el loillo? ¿Quién se acuerda? Nos va a dar usted, azufre. Azufre en polvo, muy bien, eso es. Muy bien. Bueno, entonces les comparto la sorpresa. ¿Sí? Va a venir. También quiero ir la próxima vez que van a los comedores, que van a ver el tema del compost, también voy a querer ir. Estamos viendo fechas, estoy viendo cómo me organizo, pero sí las voy a visitar, sí o sí. Bienvenida. Qué maravilla, qué maravilla. Dígame, tengo díganos muchas cuándo ganas de va a venir para conocerlos. poderle preparar algo de las cositas dulces que preparo yo. Ya, qué lindas. Sí, no, Va a haber 2 visitas en realidad. Una va a ser con Daniela y otra va a ser el día 25 con la gente de COSUDE. Genial, ¿eh? 25. No puede ser 25 porque ese es el día del concurso. Exactamente, justamente Y va a para ese venir. día vamos a ir todos y ahí la muy gente de bien. COSUDE. Entonces, Bien. ese Se es va a otro día. asustar, pues. Y la próxima semana vamos a ver con Daniela qué día vamos. Perfecto. Sí. Para ¿Y la sorpresa, conocerlas, señorita, esa era? la sorpresa, sí, ya, les comparto la sorpresa. Porque va a haber otra sorpresa, además de la visita. La sorpresa es que vamos a tener un taller de kombucha. ¿Se acuerdan que estaban muy emocionadas al escuchar que pueden hacer esa bebida fermentada? Ay, sí. Vamos a hacer un tallercito de kombucha también. Muy bien. Con un Gracias. chef que es experto en el tema y está, cuando le comenté lo entusiasmadas que están, me dijo, ya, no hay ningún problema, yo voy y vamos a hacer un taller presencial de kombucha. Ahí estamos viendo también las fechas todavía, pero vamos a poder tener otro tallercito más. Ay, qué bien, gracias.
Bien. Qué bonito sorpresa. Listo. Me alegro que se alegren. Y nada, aprovechen igual que tengan, si tienen alguna pregunta, alguna duda. Señora Daniela, estamos contentas y felices. La verdad que queremos dejarla como limón de molientero, bien exprimida de todos sus conocimientos. Muy bien, muy bien. Para eso estoy, para eso estoy. Genial. Qué bien. No, me alegra también que les interese tanto el tema, que ya muchos tienen también experiencias, ¿no? Y es cierto, cuando uno empieza el huerto, uno quiere hacer más y tener más y más plantas y más variedad y uno, como les digo, uno nunca deja de aprender. Yo tampoco, siempre tengo algo nuevo y aprendo algo nuevo. Y nada, me alegra mucho que estén tan entusiasmadas y me alegro también que pronto nos vamos a poder conocer en persona, ojalá. Sí, señorita. Quiera, Dios. Muy bien. Quisiera saber si nos va a dejar usted su teléfono, una manera de comunicarnos con usted para cualquier pregunta, no de ahora, sino para más adelante. Claro, claro. Vamos a, por ahora podemos usar el chat, usémoslo, me pueden compartir sus fotos, sus preguntas, me pueden siempre escribir por el chat por ahora, pero también, por supuesto, les puedo compartir mis datos de contacto. A ver, no, acá no lo he puesto. No, sí, les voy a compartir. Ahí tienen mi número igual en el WhatsApp, cualquier cosita me pueden escribir. Mi número ya lo tienen, igual más adelante les puedo No lo compartir tengo un porque no correo si podía quieren. ingresar al Zoom, todavía no me arreglo bien con los teléfonos en estas aplicaciones. No se Está en el preocupen, les WhatsApp. puedo Está en el poner. WhatsApp el número de Danielita. Sí, ahí está. Muy bien. Muy bien. Bueno, estoy segura que van a surgir más preguntas y ahí ya saben, vamos a tener más sesiones, ahí pueden también compartir siempre sus preguntas, si no en el chat. Compartan, no se olviden compartir sus fotos de sus plantitas, a ver si siguen vivas. Señorita, disculpe una consulta. Mi planta de, ¿cómo se llama ese rojito? ¿Cómo me dijo? El ataco rojo. Ese Sí. está, salió bonito todo, pero está chiquitito, no crece. ¿No crece más? Ya, No. sí, es que ya tiene varias hojitas, lo mismo que me está pasando con mis lechuguitas, ¿no? Allá están, ahí hay varios, ¿no? Aquí hay 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 en un solo envase. Y ya saben, cada plantita necesita su espacio. Entonces, lo que hay que hacer en los próximos días, si están más o menos grandes, pero sienten que ya no están creciendo mucho más, es porque no tienen más espacio. Entonces, lo que pueden hacer es, con mucho cuidado, romper el envase y con mucho cuidado, con un palito, con las manos, separar las plantas, ¿ya? Sin miedo. Sí, yo ya la trasplanté, lo he puesto en otra bien. ya. Pero Ya. igual los veo pequeños, con 2 ramas nada más, o sea, con 2 hojitas nada más lo veo. Ya, de repente le falta algo. Lo que pueden hacer también, si es que se están dando cuenta, por ejemplo, que la tierrita en las macetas o en el contenedor está un poco compacta, yo les recomiendo también moverla un poquito, oxigenarla. Lo pueden hacer con un palito, si tienen también un rastrillo, de repente abrir un poco la tierra. Ya. Y podría ser que le falta un poco de nutrientes. Ya, señorita. Muy bien. Perfecto. Bueno, si no hay muchas más preguntas, creo que vamos a terminar la sesión y nos vemos igual muy pronto. Creo que ya hemos avanzado bastante también, ya sabemos cómo planificar el huerto, cómo sembrar, cómo trasplantar, cómo hacer esquejes, ¿no? Cómo hacer compost, cómo hacer humos. Ahora hemos aprendido cómo manejar el huerto, todas las tareas que hay. Y ya saben, igual que la próxima semana, o de repente incluso mañana, ahí vamos coordinando, vamos a coordinar la entrega de esos materiales que les faltan, ¿no? El recetario de repelentes, donde tienen aún más recetas, y el bacillus, para los gusanos y orugas, ¿sí? Bien. Listo. Sí, señorita.
Muy bien, a ver, Miguel, no sé si quieres dar unas palabras. No, no sé, las señoras han estado un poco calladas hoy día, pero se han recuperado al final. Hernán es el que está calladito, Hernán es el que está calladito también. Lo que pasa, señor Daniel, lo que pasa es que están con un ojo en el celular y el otro en el televisor, están viendo el partido. No, yo no me gusta el partido. No me gusta el partido. Ok, señoras. Eso ya lo pensábamos también. Sí. Pero de todas maneras me agrada que estén participando de estos eventos. Como dice Daniela, vamos a estar hasta fin de mes con ustedes. Esperemos que el próximo año regresemos también, pero la idea es seguir trabajando y que tengan ustedes todo el material necesario para que puedan ir adelante. El día que vayamos a hacer la visita, vamos a ver qué otras cosas más podríamos ver y nos reunimos y conversamos un rato todos por allá. Bien, muchas gracias. Listo. Gracias. Gracias a ustedes. Cuídense. Muchas gracias, señora Daniela. Muchísimas gracias. Gracias. Ahí Gracias. vamos a compartir, en el chat les vamos a avisar cómo hacemos con los materiales. De todas maneras, les voy a compartir también la versión en PDF, pero también es lindo tenerlo ahí, ¿no? Cerca, en físico. Hernán ya está mañana nuevamente allá con las señoras y de repente entre mañana o pasado ya van a tener los materiales, señoras. Perfecto, ahí vamos coordinando. Genial. Listo, Gracias. que estén muy bien, que tengan un lindo fin de semana. Bendiciones. Gracias por bendiciones. compartir su conocimiento. Igual para ustedes. Igual para usted, Cuídense, señorita Daniela. cuídense mucho. Muchas gracias. Cuídense. El señor Hernán y Señorita. el joven Miguel Quispe. Hasta luego con todos. Chao, chao. Cuídense. Señor Hernán, que le estamos enseñando. Mañana les voy a visitar. por Gracias, favor. ingeniero. Gracias, señorita Daniela. Hasta mañana. Gracias a todos. Mañana. Chao. Gracias, señorita. Hasta luego. Gracias. Bendiciones. Gracias. Hasta luego.